Mazda 3 contra Mazda CX-30. Un 5 puertas compacto contra un subcompacto. Vamos a ayudarte a elegir cuál debes comprar de los dos. El frontal del Mazda 3 tiene esta imponente calandra colocada muy baja. Normalmente sería cromada, pero este coche equipa el paquete Black. Los faros cuentan de serie con tecnología LED, pero estos son los opcionales matriciales. Este color rojo de Mazda se ha hecho famoso por su profundidad, su brillo y su intensidad. Le sienta muy bien a las formas de todos los Mazda. En el CX-30 el frontal tipo sub se consigue con una calandra colocada más alta y también con algo más de altura libre al suelo. Las luces de conducción diurna también son diferentes. En el CX-30 un punto y un aro fino, mientras que en el Mazda 3 empiezan en un aro y se extienden por el lateral. El Mazda 3 mide 4 metros y 45 centímetros o 165 pulgadas. Sorprende un poco que el sub, el CX-30, mida 6 centímetros menos en longitud, aunque realmente es más voluminoso, porque tiene 10 centímetros más de altura. Estas llantas de 18 pulgadas forman parte del paquete Design Selection. Las de serie son de 16. Dos cosas llaman la atención del perfil del Mazda 3. El enorme pilar C sobre el eje trasero y la superficie acristalada de las ventanillas bastante reducida. Con estos dos detalles tiene una imagen muy deportiva. El Mazda CX-30 lleva llantas de 18 pulgadas, pero lo que más llama la atención son los pasos de ruedas forrados en plástico negro. Para mi gusto, un poco exagerados. El resto del perfil es bastante convencional, lo esperable para un subcompacto. El color de esta unidad se llama gris polimetal. No te culpo si estos pilotos con sus aros redondos te recuerdan a alguna marca italiana. La parte trasera del Mazda 3 es muy atractiva y redondeada. Se ha quitado peso visual pintando el paragolpes en negro brillante. Por cierto, tanto el Mazda 3 como el CX-30 llevan salidas de escape totalmente funcionales. El CX-30 no se aleja demasiado en estilo, pero con otras proporciones más estiradas en vertical, típicas de los crossover. Aquí también han tratado de camuflar la altura con una gran parte del paragolpes en negro. Los motores son todos de 2 litros de cilindrada y 4 cilindros. Para el atmosférico de gasolina tenemos dos niveles de potencia, 120 y 150 caballos. Pero el motor más interesante de todos es el Skyactiv X, un motor que combina tecnología de diésel y de gasolina. Lleva un compresor para generar la ignición automática de la gasolina. La potencia ha subido ahora hasta los 186 caballos. Nos dicen además que esta mejora ha traído consigo una bajada de consumo. Lo veremos pronto. En el Mazda 3 tenemos exactamente los mismos motores. Ya no hay oferta de motores diésel. La aceleración hasta los 100 km por hora desde parado ocurre en 8,1 segundos en el Mazda 3 y en 8,3 en el CX-30. Ambos están disponibles con tracción a las 4 ruedas y cambio automático, pero hoy tenemos la combinación más purista. Motor Skyactiv X, cambio manual y tracción delantera. El Mazda 3 tiene portón manual y 363 litros de maletero, 430 en el caso del CX-30, casi 70 más, y además con un portón eléctrico, aunque la verdad funciona un poco lento. Curiosamente hay sorpresa en la longitud útil. En el CX-30 son algo más de 70 centímetros. En el Mazda 3 por su parte son 86, bastante más. A nivel de anchura son parecidos, algo más de 1 metro. Donde no puede competir el 5 puertas es en altura útil debajo del cubreequipajes. Son aproximadamente 48 centímetros. En el CX-30, si quitas este extrañísimo doble fondo que se pliega lateralmente, tienes una altura útil máxima de 51 centímetros. El maletero del Mazda 3 tiene el inconveniente de este gran salto para cargar y descargar. En el CX-30, si le pones esta especie de tapa que se dobla, entonces consigues enrasar el plano de carga con la boca de carga, pero pierdes capacidad. El punto débil de estos dos Mazda son sus plazas traseras. Lógicamente, detrás de mi posición natural de conducción voy bastante apretado. Yo mido 1,86 m y eso no ayuda nada, pero incluso a nivel de altura al techo, si me pongo un poco erguido, toco con el pelo. Me obliga a ir un poco encogido. Es un poco agobiante. Para acabar de empeorar las cosas, el CX-30 tiene una batalla 6 centímetros más corta. Veamos si esto se traduce en unas plazas traseras todavía peores. Como puedes ver, mis piernas tocan con el asiento delantero. A nivel de altura voy un poco más holgado. En honor a la verdad, tengo que decir que no es tan malo como la reducción de batalla sugería. La clave está en que te sientas más erguido, y por tanto resulta más cómodo.
Otro fallo de las plazas traseras es que si intentas abatir los respaldos, te suele pasar esto. Para que sea funcional tienes que adelantar los asientos, y entonces podéis ver lo que pasa. No es lo más cómodo del mundo, pero para un rato vale. Las llaves son exactamente iguales para ambos modelos. Veamos cómo suena la puerta. No suena muy bien. Y la de atrás peor. El coche tiene buena calidad general de fabricación, pero en este detalle no han puesto mucho énfasis. La calidad de los plásticos empleados es muy buena. Esta unidad de pruebas equipa el sistema de sonido opcional Bose. Todo el habitáculo tiene un diseño muy moderno y minimalista, empezando por el bonito volante, que cuenta con una botonería de una calidad táctil muy destacable. El Mazda 3 viene de serie con asientos de tela negra. Lamentablemente esta unidad lleva el paquete de tapicería de piel natural, que como sabéis no nos gusta nada. En el puesto de conducción te sientas bastante bajo en el Mazda 3. El espacio útil por encima de la cabeza es más que suficiente. La columna de dirección tiene un reglaje extremadamente suave. La atmósfera es muy deportiva al volante, especialmente si lo comparas con el Mazda 3 de la generación anterior. En el Mazda CX-30 las puertas suenan algo mejor. Los plásticos también son blandos, pero de una calidad ligeramente inferior al Mazda 3. El diseño es bastante interesante. Esta unidad de pruebas equipa una tapicería de piel animal en color beige claro. Los de serie son de tela en negro y te los recomendamos, porque son menos calurosos en verano y menos fríos en invierno. A nivel de diseño, en su interior son coches muy similares. De hecho, hay piezas que se emplean en los dos. La gran ventaja comparativa de este crossover es la posición de conducción. Es más relajada, vas sentado más alto y yo creo que te sientes más cómodo. El salpicadero tiene plásticos blandos de buena calidad. Le doy las gracias a Mazda por conservar un módulo de control con ruedas y botones para el climatizador. Además, tiene muy buen tacto. El diseño del interior nos encanta. Es simple, sofisticado y moderno. Muy bien por Mazda. La instrumentación tiene también un diseño muy depurado y fácil de leer. Incorpora una pantalla digital de 7 pulgadas disimulada debajo de un aro fino de color plata. En ella se muestran diferentes informaciones y datos del comportamiento del coche. Mazda intencionalmente no ha hecho que su pantalla central sea táctil por cuestiones de seguridad. En general, se trata de un sistema de infoentretenimiento con un solo objetivo: la sencillez y la claridad de uso. Los mapas son de buena calidad y el hardware los mueve razonablemente bien. De serie permite conectar móviles Apple y Android. La caja de cambios manual tiene un tacto fantástico y unos recorridos entre marchas bastante cortos. Se siente muy deportiva. Con este mando de buena calidad táctil manejas el sistema de infoentretenimiento y también hay algunas teclas para las funciones más frecuentes. A la derecha la rueda del volumen de audio. El apoyabrazos central es bastante mullido. Se retira hacia atrás y luego se levanta para descubrir un espacio para guardar objetos bastante grande, con entrada USB y bandeja de carga inductiva. No es extraño que te parezca el mismo, porque en términos de diseño, de materiales y de colores, todos los elementos son prácticamente iguales. La diferencia fundamental está en la posición de conducción. En el Mazda 3 te sientas significativamente más bajo y mucho más tendido, de tal forma que estás ligeramente más alejado de los botones de la consola central. El equipamiento de serie es muy abundante. Head-up display, control de crucero adaptativo, control de ángulo muerto. Una oferta muy interesante. Empezamos a conducir primero por el Mazda 3. El motor SkyActiv-X tiene un desarrollo de potencia similar a un motor turbo. Eso te permite no tener que apurar tanto las marchas. La entrega de potencia es muy lineal. El agrado de conducción de este motor, independientemente de la marcha en la que circules, es destacable. Además, al poder ir más relajado con el cambio de marchas que con el motor atmosférico, los consumos no se resienten, sino que además son más bajos. La dirección tiene buen tacto y comunica muy bien lo que pasa en la carretera. De hecho, es uno de los aspectos que más me gusta de este Mazda 3, la conexión entre el conductor, el coche y la carretera. El Mazda 3 es un coche con precio normal, pero bien equipado y genuinamente divertido de conducir.
El tacto de la caja de cambios es verdaderamente destacable. Los recorridos son bastante cortos, con mucha precisión y con la resistencia perfecta. No se puede negar que las cajas automáticas son cómodas, pero esta es un auténtico placer de usar. De las mejores del mercado, sin lugar a dudas. Si tienes dudas y te entra la tentación de la tracción a las 4 ruedas, no te lo recomiendo, salvo que vivas en un sitio donde sea estrictamente necesaria. Ahórrate ese dinero. Aceleramos en tercera desde 60 a 80 km por hora. Ya está. El motor Skyactiv X es muy agradable de conducir. Las prestaciones son más que aceptables. No se puede decir que sea un motor con un empuje impresionante, pero deja buen sabor de boca. No tiene turbo y hay coches de la competencia más potentes, pero para un uso normal este coche es más que suficiente. Ahora estamos en un tramo sin límite de velocidad y podemos apretar un poco más. Ya vamos a 150 km por hora. El chasis es muy bueno, la trayectoria y el aplomo con el que se desplaza el Mazda 3 es muy destacable, y encima no es incómodo en ningún momento. Ahora pasamos al CX-30 y aceleramos desde 40 km por hora en tercera. Ya vamos a 130 km por hora. No es una locura de aceleración, pero mucho mejor que si fuese el atmosférico. A nivel de ruidos en el habitáculo no hay grandes diferencias con respecto al Mazda 3. Quizás algo más de rociamiento con el aire por la mayor sección frontal, pero apenas perceptible. Son coches cómodos y tranquilos para hacer muchos kilómetros en la autopista. La dirección y la caja de cambios tienen la misma precisión en el tacto mecánico que en el Mazda 3. Lo único que se percibe es una mayor inclinación de la carrocería en las curvas, por ir ligeramente más elevada. El CX-30 tiene por tanto un punto menor de deportividad. Si vas a pasar mucho tiempo por la autopista a velocidades constantes, el CX-30 creo que es una mejor compra. Es algo más cómodo por cómo va sentado, y tienes mejor visibilidad. Si lo que valoras es un tacto más deportivo, entonces compra el Mazda 3. Piensa ver cómo vas a usar tu Mazda. Por ciudad y trayectos cortos, el Mazda 3 es más deportivo. Para el resto de las circunstancias es mejor el CX-30, porque es más relajado y más cómodo. El CX-30 es 1,2 segundos más lento en aceleración hasta los 100 km por hora. Tiene peor aerodinámica y peor peso. Lo compensa con mejor visibilidad del entorno en cualquier circunstancia. El CX-30 no es bajo ningún punto de vista un coche torpe por circular más alto. Lo único que ocurre es que tiene más inclinación en los movimientos que el Mazda 3. Mazda también ofrece en su gama el CX-3, que es un coche similar en concepto a este. No te lo recomiendo. Es mucho más pequeño y carece de la tecnología moderna de este CX-30. En cuanto a consumos, gracias a las medidas tecnológicas que lleva este motor, dependiendo de lo que apures el acelerador, conseguirás cifras entre los 6 y 7 litros cada 100 kilómetros de media. Y ahora a tomar la decisión. ¿Me compro un Mazda 3 o me compro un CX-30? El precio no te va a ayudar, porque están bastante cerca. Estas dos unidades son las más altas de gama, 35.000 euros en el Mazda 3 y unos 1.000 euros más el CX-30. Mi recomendación siempre es ir a acabados intermedios. Tienes suficiente equipamiento y te ahorras dinero. Seguramente entonces te quedarás por debajo de los 30.000 euros. Es una propuesta mucho más interesante. A nivel de estilo, el Mazda 3 gana por goleada, especialmente en este impresionante color rojo. Si te gusta, también lo tienes en el CX-30. Lo que no tiene el CX-30 son las proporciones del 5 puertas, con la línea de ventanilla tan deportiva y esa presencia tan pegada al suelo. El interior es totalmente similar en diseño, pero la posición de conducción es radicalmente diferente. El CX-30 es más cómodo. El maletero del Mazda 3 es algo más largo, pero también es más bajo, por lo que quedan en empate. Te recomiendo que compres el motor Skyactiv X. Si andas justo de presupuesto, también están las opciones atmosféricas, pero tienen peores prestaciones, sobre todo para hacer adelantamientos. El Mazda 3 es innegablemente más deportivo, y se zarandea mucho menos en las curvas. Eso no va en detrimento de que el CX-3 se comporta muy bien para ser un modelo crossover. Así que ya está claro.
Si tengo que escapar ahora mismo corriendo, me llevo el Mazda 3. Pero si tiene que ser mi coche para los próximos años, me quedo con el CX-30. Como vehículo primario y para viajes, es un automóvil más adecuado. Si es el segundo coche en casa y te puedes permitir divertirte un poco, el Mazda 3 te dará muchas más alegrías cada vez que lo conduzcas. ¿Cómo lo veis vosotros?